Olá, companheiros. Bueno, eu queria empezar com a pergunta se há fascismo em Brasil. ¿Por qué esa pregunta? ¿No? Porque a ustedes imagino que ha llegado la noticia de... ¿Se escucha? Del primer atentado político que resultó en un muerto, el atentado contra el capoeirista Mestre Mo en Salvador, que resultó en un muerto como subproducto del odio racista y el odio reaccionario destilado por Bolsonaro. Y les debe haber llegado también, como parte de eso, son más de 70 atentados no letales. Hay una muerte de un travesti que hay indicios de que también es subproducto del odio bolsonarista, todavía no está comprobado, pero otros decenas de atentados contra travestis, contra petistas, contra militantes de izquierda, con claramente políticos y ligados al bolsonarismo, con apología a la suástica hitlerista. O sea, son noticias que han cruzado la frontera, y además también esa apariencia, esa imagen, esa apariencia que se ve de la relación de Bolsonaro con los militares, ¿no? Con el apoyo de muchos militares el apoyo a la Constitución de muchos militares en su lista, el apoyo a su candidatura, y ya nombrados como integrantes de un futuro gobierno. Bueno, a esa apariencia se suma una operación política que hace el PT, el Partido de los Trabajadores, y que el kirchnerismo acá recúa bastante, que es transformar esas tendencias fascisantes, protofachas, que están asociadas al bolsonarismo, en un peligro inmediato, como si ya fuera el ascenso del fascismo, un golpe militar clásico, para encubrir su campaña política, su campaña ahora en el balotaje, con la cual contrapone a todo eso un discurso paz y amor, como si pudiera volver mágicamente a lo que fueron las concesiones económicas del lulismo, como se pudiera frenar a la extrema derecha Bolsonaro con paz y propuestas genéricas dirigidas sobre todo a la base y a los referentes de los partidos tradicionales de centro que no pasaron, que eran los anteriores, que no pasaron al balotaje. Entonces, no. La respuesta es que no es fascismo, no es esa operación política. Lo que hay de verdad son tendencias protofachas. Lo que yo voy a demostrar es que son todavía tendencias minoritarias, incipientes, en la base bolsonarista, y voy a intentar enmarcar dónde esas tendencias se inseren hoy en el escenario de conjunto en Brasil. Pero también hay otra pregunta: ¿hay una democracia normal en Brasil hoy, una democracia burguesa normal? También no hay. Entonces, ¿qué es lo que hay? Lo que hay lo que nosotros definimos de bonapartismo judicial. Bonapartismo como sinónimo de autoritarismo. Bonapartismo de poder judiciario. Un poder judiciario que es quien dicta las reglas de la democracia hoy, y que se sobrepone, sobredetermina las instituciones democráticas. Claro, porque la pregunta si hay democracia normal surge porque recién, hace 2 semanas, hubo un sufragio de más de 100 millones de electores y el Parlamento está. Entonces, ¿qué es lo que hay? Un bonapartismo judicial que sobredetermina las instituciones de la democracia burguesa que todavía están en vigor. Entonces, es un bonapartismo judicial que viene con qué objetivo? Viene con el objetivo de doblar la relación de fuerzas calitativamente más a la derecha. ¿Cómo? Abriendo calitativamente el país a una mayor penetración del capital imperialista, imponiendo a los sindicatos condiciones de vida más precarias, o sea, un empeoramiento de las condiciones de vida de las masas, retirando derechos
sociales, jubilatorios, laborales. Para eso viene, o sea, en síntesis es aumentar la tajada de expoliación de las masas trabajadoras, y para eso viene el golpismo institucional. Bueno, entonces la pregunta que viene es ¿de dónde viene todo ese poder del Poder Judiciario? Porque yo cuando veo acá ustedes discutiendo el escándalo de los cuadernos, ¿no? El escándalo de los cuadernos acá en Argentina, yo veo que la forma como ustedes miran el judiciario es distinta de la forma como nosotros miramos el judiciario en Brasil. Porque yo veo que ustedes miran mucho como nosotros mirábamos hace 3 años atrás. Que el judiciario era una pavada, no sé, no era tomado en serio. Era toda la cara del judiciario, la cara que tiene Bonadío acá. Era muy evidente su vinculación con el sistema político corrupto, con la impunidad. Con el sistema político, con la impunidad en Brasil tiene un dicho famoso, una frase famosa que todo el mundo sabe, que es, en Brasil todo termina en pizza, cualquier tipo de investigación termina en pizza, o sea, termina en la nada misma. Entonces, esa siempre fue la fama del judiciario y siempre no tuvo ningún rol central. Entonces, ¿dónde surge el rol central que adquirió, sobre todo a partir de 2015 hasta la fecha y crecientemente? Entonces, yo primero voy a marcar la origen y después voy a tratar de dibujar la origen de ese poder excepcional que adquirió y cómo se viene desarrollando desde el impeachment de Dilma, que es cuando hay una inflexión de calidad, que empieza al Poder Judiciario a cumplir su rol, digamos, golpista, el golpismo institucional que llamamos nosotros. Para entender la origen de ese poder discrecional, de ese poder autoritario del judiciario, hay que entender el sistema político de Brasil, lo que se llama ya presidencialismo de coalición. En rasgos bien generales, ¿qué sería? El presidencialismo, el poder ejecutivo, tiene un poder hiperconcentrado económico, que para salir de la hiperinflación de los 80 ya y estabilizar la moneda, se ultraconcentró el poder en el ejecutivo, y los parlamentarios, los gobernadores, los alcaldes no tienen guita para hacer lo que tienen que hacer para ser elegidos. Y dependen de esa relación con el poder ejecutivo. Entonces, se pasa lo que en Brasil se llama tómala de acá, o fisiologismo, o balcón de negocios, que es una relación que involucra, tiene una parte legal y una parte ilegal. La parte legal es se intercambia apoyo a las leyes en el Congreso por partidas presupuestarias que maneja el Poder Ejecutivo. O se intercambia cargos en los ministerios y presupuesto grande en los ministerios para que tengan una dimensión. El presupuesto de la Unión, en Brasil el presupuesto de la Federación es igual que el PIB argentino. Entonces se intercambia presupuesto de los ministerios por también apoyo parlamentar o apoyo político en los estados y en el Congreso. Entonces ese es el mecanismo legal. Después está el ilegal, que se combina con ese, lubricándolo, que es el financiamiento ilegal de campaña, en las campañas electorales, donde es de notorio conocimiento en Brasil, como los capitalistas ponen guita en uno y en el otro, siempre pusieron en el PT y en el PSDB, y también, PSDB de Fernando Henrique, ¿no? Y está también el mecanismo que es el soborno directo de los parlamentarios, que ustedes, los que conocen el escándalo que hubo en 2005, el mensalón del PT, el primer escándalo del PT, fue lo que vino a la superficie, quedó en evidencia. Entonces, a través de ese mecanismo, son innumerables escándalos de corrupción desde los años 90, involucrando centralmente a las privatizaciones, después involucrando, en los 90 el gran negocio burgués fueron las privatizaciones, entonces escándalos enormes involucrando la privatización y a partir del PSDB. Después, en los años de gobierno del PT, involucrando centralmente lo que se llamó esas grandes multinacionales brasileñas que emergieron, ligado a la Petrobras, ligado al financiamiento de los bancos públicos, y empezaron a competir en algunas ramas, en algunos nichos, incluso en la economía mundial, y joder un poco carteles imperialistas en algunos nichos, ¿no? Está ligado a eso, que son los
grandes empresarios que después terminaron en la cárcel con la Lava Jato, con la operación Lava Jato. Entonces, el PT cuando asumió el poder tenía incluso la posibilidad en su primer año de gobierno de investigar en el Parlamento los escándalos anteriores, no quiso hacer, enterró la investigación, en cambio de apoyo político, integrarse a ese sistema y asimilarlo y adecuarlo como propio, para hacer su proyecto ligado a esas multinacionales, de la construcción civil, del petróleo, de petroquímica, o sea, de la carne. Entonces, ese es el esquema. Entonces, para que tengan una idea de la inflexión que estamos diciendo, ustedes ya deben haber escuchado hablar de Sergio Moro, que es el juez de la Lava Jato, de la operación Lava Jato. Sergio Moro fue el que dirigió todo el escándalo, el juez que comandó toda la investigación del escándalo de la privatización de los 90. No terminó en nada. Involucraba a los políticos del PSDB, no terminó en nada. Después se transformó en héroe popular de la Lava Jato. Entonces, ¿qué es lo que cambió entonces para que toda esa impunidad se pasara a investigar? Bueno, ahí la primera inflexión es la jornada de junio de 2013 en Brasil. Las grandes manifestaciones de la juventud en junio de 2013. ¿Qué son esas manifestaciones? Esas manifestaciones, ellas son el choque entre, por un lado, las aspiraciones crecientes de mejoría de condiciones de vida de amplios sectores de masas y con protagonismo de la juventud más precaria en especial, con el choque entre eso por un lado y por otro lado los límites estructurales del país para atender a esa demanda, para resolver esa demanda, esas aspiraciones, límites estructurales determinados por una subordinación completa al capital imperialista, que es lo que impide cualquier reforma más profunda, encarar seriamente los problemas estructurales del país, digamos. Entonces, el estallido de ese movimiento, todos conocen, fue el problema del transporte público, la carestía del transporte público, pero para que se entienda el significado de ese estallido, ustedes saben, pero en São Paulo, por ejemplo, un trabajador que vive en la periferia pasa 4 horas por día viajando en el transporte público para ir a volver al trabajo, de pie, como una sardina, carísimo. Y el estallido que fue por eso, después se amplió a la salud, a la educación, que también es de las más precarias y más caras de Sudamérica. Entonces, ese movimiento, que fue un movimiento que tenía esa demanda muy progresista, social, se chocó contra todos los políticos, todos los partidos, todos los gobiernos. Las encuestas mostraban una caída vertiginosa de todos los partidos políticos y los gobiernos federales, provinciales, municipales, durante varios meses, ¿no? Porque se identificaba esa carta política con esa no resolución de sus demandas y se identificaba y también, y esa carta política estaba asociada a todos los escándalos permanentes de corrupción que siempre quedaban impunes, que siempre quedaban marginados. Ese movimiento, ¿qué pasó? El PT, ¿qué hizo ante ese movimiento? Por su ubicación como gobierno en conciliación con los capitalistas, y por el inicio, o sea, era un momento de inflexión entre el ciclo de crecimiento y lo que va a venir a ser la recesión de los años siguientes, el PT eligió, como gobierno, hizo el silencio, se cayó la boca ante la represión que hicieron las policías militares, porque en Brasil la represión se hace a través de las policías estaduales, pero se cayó. Pero Haddad, que hoy es el candidato a presidente, apareció junto, en el día más masivo de las jornadas, apareció junto a Alckmin, que fue el otro candidato a presidente del partido PSDB tradicional de centro-derecha. Los dos aparecieron en la tele con la policía militar defendiendo la represión, que fue lo que hizo masificar una más las jornadas. Y como gobierno federal se cayó la boca a la represión que hubo al movimiento, y como burocracia sindical trataba de aislar, dividir, dejar a la propia suerte
desviar y contener, y con el tiempo, con los meses, el PT fue creando un relato de que fueron manifestaciones reaccionarias, porque fueron contra su propio gobierno. Esa fue la actitud que el PT tuvo en ese momento, no solamente ante esa manifestación, porque la jornada de 2013 hicieron despegar un movimiento obrero, una ola de ascenso de lucha de clases obreras, como no se veía desde la redemocratización de los años 80. Fueron una ola de huelgas concentradas sobre todo en los sectores más precarios de la clase obrera, los sectores que fueron los principales beneficiados del ciclo de crecimiento económico lulista, y que llegaron al punto, en su auge, no sé si ustedes acá llegaron a conocer, fueron huelgas salvajes, que fueron contra la burocracia sindical, no la burocracia petista, porque era un sindicato justamente dirigido por burocracias más de derecha, más mafiosas, pero fueron las huelgas de los garís que son acá los basureros, de los colectiveros, y sobre todo de la construcción civil, que llegó en el mes de marzo de 2014 a tener simultáneamente, no coordinadamente, porque la burocracia no lo coordinaba, pero simultáneamente más de 200.000 obreros en huelga en todas las obras, las grandes obras hidroeléctricas y las obras de los estadios del Mundial de Fútbol. Bueno, a eso el PT trató con qué? Con silencio y avalando la represión, y desde la burocracia sindical, dejando morir a propia suerte, dividiendo, y en los casos que se volcaba en contra directamente del gobierno federal, se chocando directamente. Por ejemplo, en una de las mayores huelgas que fue en la hidroeléctrica de Chirao, en Amazonas, mandando a la Policía Federal, y en las huelgas que hubieron también en la Petrobras, contra la privatización del Presal, también reprimiendo, y las huelgas del funcionalismo público contra los recortes en educación, también reprimiendo. O sea, esa es la relación que el PT estableció con el movimiento de masas, que fue creando la desmoralización, que es un factor fundamental, que sobre todo en el último mandato de Dilma, cuando es electa con una verborragia de izquierda, gana y hace una suerte de fraude electoral, que empieza a atacar, toma el programa de la derecha, flexibiliza el seguro de desempleo, empieza a hacer elige un ministro neoliberal y desmoraliza su propia base social, que es un componente fundamental de lo que permite el avance de ese bonapartismo judicial. La otra parte que yo quería explicar es la parte que viene de dónde. Entonces, en la medida que el PT tuvo esa actitud ante, digamos, al movimiento de masas y a la jornada de 2013 y todo lo que vino asociado a eso, y en la medida que no surgió ni una alternativa a la izquierda de masas al PT, ese proceso fue capitalizado por derecha, fue desviado y capitalizado por derecha, por sectores de juventud que estaban presentes en esas marchas, pero eran geográficamente incluso distintos, porque eran más ligados a la clase media gorila, que también marchaba con la consigna contra la corrupción, no tomaba las consignas sociales, pero que ahí eran más o menos minoritarias, pero que fueron financiadas por organismos imperialistas. No sé si ustedes todos lo conocen, la red Atlas Network, ligada al Departamento de Estado norteamericano, los hermanos Koch, que financió a través de donaciones ese grupo de juventud que adquirieron millones de seguidores en Internet. Bueno, es ahí, en ese caldo de cultivo, que emerge la Lava Jato. ¿Cómo? Emerge, sobre todo, porque ahí viene un factor nuevo, que es la recesión. O sea, esa desmoralización del PT se combina con la recesión, y lo que antes era un sentimiento que la gente decía, bueno, pero en la medida que hay gradualismo, que hay reformismo, no les importaba mucho la corrupción. En la medida que hay crisis económica, que empieza a haber desempleo, que empieza a haber carestía de vida, empeora de los costos de vida, empieza a joder a la corrupción, y ahí emerge la Lava Jato, orquestada también directamente por el Departamento de Estado norteamericano, o sea, con los jueces de Curitiba, Sergio Moro, con la Fiscalía Pública en Brasil y con la Policía Federal, que era una suerte de brazo militar del bonapartismo judicial. Entonces, utilizan el método que fue utilizado en Italia en los años 90, de la money politic, que es ¿cuál? Que es utilizar las delaciones premiadas, las declaraciones de arrepentido,
filtrar a la prensa y generar hechos políticos con la mera declaración, sin ninguna prueba, son solamente con indicios, generar la culpabilidad política y con la asociación entonces de los medios de comunicación y generan un clima social destituyente, que es el clima social que se confluye con esa juventud liberal y que se confluye con la crisis económica y que se confluye con la desmoralización creada por el PT y crea la base social, digamos, de las manifestaciones de masas que hubieron en 2016 que permitieron el impeachment de Dilma. Y ahí hay una inflexión. Entonces, o sea, esa es la base del impeachment de Dilma y ahí con el impeachment de Dilma, digamos, tiene esa inflexión que pasa, que es en última instancia una asociación entre el Poder Judicial y el Parlamento para secuestrar millones de votos que la sufragaron en las elecciones. Bueno, de allá para acá, ¿es lo mismo? No. Ese autoritarismo judicial fue creciendo, con distintas inflexiones. La prisión de Lula es una. La prisión de Lula, que fue en base a una causa que afloja de papeles, que es así, con base en declaraciones, sin pruebas factuales, y lo prenden. Después de la prisión de Lula, el secuestro en la cárcel, porque no puede comunicar con el exterior, menos, o sea, están en condiciones de aislamiento mayores que condenados por crímenes de lesa humanidad, como los de la dictadura acá, o los peores traficantes en Brasil. Y después las manipulaciones de las elecciones, la proscripción de Lula, porque por ley debería poder concurrir. Entonces en Brasil hay una ley que se llama ficha limpia que impide condenarlos en segunda instancia de concurrir, pero centenares de políticos entran con juicio y mientras la sentencia, no hay sentencia definitiva, pueden concurrir. Lula podría si fuera tratado como los demás, pero no lo fue. Y como ese, innúmeros otros manipulaciones, o sea, filtraciones, por ejemplo, la más brutal también, una declaración de arrepentido de un ministro, de los principales ministros que tuvo Lula, que los tipos la tenían hace 7 meses, se largaron una semana antes de la elección. Cosas así, manipulaciones burdas de ese tipo, 3,5 millones de votos del Nordeste, que eran votos lulistas, los tipos simplemente la borran del mapa por un problema burocrático. Entonces cosas así que van pasando en toda la elección y que es un nuevo salto en el autoritarismo del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo emerge Bolsonaro en ese marco? Bolsonaro nosotros definimos que es un hijo no querido del golpismo judicial. El golpismo judicial lo que quería, erigiendo el PT como blanco, o sea, golpear, tanto bajar la ambición de los monopolios inactivos ligados al PT, que ascendieron, que fue lo que pasó con el Lava Jato, como también la intención de debilitar los sindicatos, imponer ataques más duros, que es lo que Dilma estaba dispuesta a hacer. Entonces, ¿dónde estaba? El hijo no querido. El hijo no querido. Entonces en las marchas de destituyentes de Dilma, era una pequeña minoría Bolsonaro, el bolsonarismo. En Brasil, no sé si ustedes ven los carnavales, son los carros de sonido, y ahí en esas marchas masivas es lo mismo, en cada bloque político tiene su carro de sonido, y Bolsonaro tenía uno chiquito, no era representativo. Entonces, ¿cómo se alza? ¿Cómo Bolsonaro surge? Porque lo que quería el golpismo, que era sacar el poder del PT y poner el poder en las manos de los partidos de derecha tradicional, no lo puede ser, porque esos partidos se quedaron muy desgastados también por vínculo con el Lava Jato y por la asociación con el gobierno Temer. Se hundieron. Ese hundimiento de los partidos y la ubicación de Bolsonaro como un outsider, que no es nada outsider, pero la ubicación de él entre las masas como un outsider, es que lo permitió ir creciendo. Para que ustedes tengan una idea, al final del año pasado, Bolsonaro hace poco tiempo no venía en encuestas. Cuando empieza a medir en las encuestas, mide menos de 10 puntos. Después, al inicio del año, cuando los candidatos de la derecha tradicional no desplegan, él llega más o menos en marzo a 20%. Y ahí queda firme ahí. Se nota que tiene un público que había arrancado de la base de los partidos de derecha tradicional. Y llega a víspera de la elección, hace un mes antes de la elección, con esos 20%. Entonces,
el golpismo daba por sentado que cuando empezara la propaganda electoral y todo el control que tenían los partidos de derecha tradicional, todo el peso que tenía financiero y en la propaganda televisiva, que tenía 40% del tiempo de TV, bueno, el fenómeno Bolsonaro se bajaría y ascendería su candidato, Alckmin en ese caso. Bueno, no pasó eso. Entonces, y además eso cruzado con otro fenómeno que fue simultáneo, que era qué pasaría con el PT. O sea, cuando Lula bajara, si podría o no transferir sus votos a Haddad. Entonces, cuando se consolidó el escenario en el cual Bolsonaro consigue, que fue la cotillada, con la cotillada, que Bolsonaro cuando empieza a crecer sale de esos 20 que venía arrastrando hace varios meses, con la cotillada lo victimiza ante un público importante, impide que sus adversarios lo ataquen, entonces eso lo hace empezar a crecer y crece hasta el 28, 30, y ahí, o sea, y no arrancan los candidatos de extrema derecha, y después después pega un nuevo salto con la entrada de las iglesias evangélicas y todas las fake news, que cumplen un rol clave en la elección, porque las iglesias evangélicas, a través de las listas de WhatsApp, consiguieron hacer una campaña de desmoralización, de descaracterización, incluso entrar en sectores más populares que Bolsonaro no entraba, que era predominante de clase media, consiguió entrar en sectores más populares de base histórica del lulismo a través de las iglesias evangélicas y con la ayuda de eso. Entonces, con eso entonces llegó a los 35 puntos y en la recta final consiguió arrastrar para llegar a los 46 un voto útil ya de antipetista. Cuando se consolida la transferencia de votos de Lula para Haddad y se hace la marcha de las mujeres, las marchas de las mujeres contra Bolsonaro, o sea, el fortalecimiento del polo petista, que varios consideraron, bueno, ahora se despegó Haddad, se transfirieron los votos de Lula, empieza a surgir como un candidato muy competitivo. Del otro lado se vuelve a fortalecer el polo de Bolsonaro en reacción a eso y consigue crecer y arrastrar todo el voto útil anti-PT, o sea, licuando los candidatos de centro-derecha más aún, y llegando hasta donde llegó. Pero lo que quería mostrar acá para ustedes es eso. Mira que del núcleo originario, que es el núcleo protofacho, que son los tipos que hacen los atentados, que son ligado a la policía, ligado a grupos nazis, o sea, es un núcleo muy minoritario de lo que llegó a ser Bolsonaro electoralmente. Y la otra imagen importante de ver es la siguiente: acá entra entonces el rol de los militares. Los militares, en la primera inflexión del impeachment a Dilma, ¿qué hicieron? Silencio. Avalaron con su silencio. Después, la primera intervención que hicieron los militares en el gobierno Temer fue en una marcha que hubo a Brasilia contra la reforma jubilatoria de Temer, que Temer convocó un estado de sitio local ahí y convocó a los militares para intervenir y reprimir. Fue la primera represión del ejército a una manifestación social desde 95, desde la estabilización del Plan Real, o sea, el asentamiento de la oposición liberal en Brasil. Hubo mucha crisis en el propio régimen, mucha crisis con eso, porque los tipos no querían ese rol. En 2018 ahora es cuando ellos entran para jugar como interviniendo en la vida pública, directamente politizando el rol del alto comando militar. 2 veces. Las 2 veces son cuando la Corte Suprema podría fallar a favor de Lula. En marzo, cuando podría fallar a favor de la libertad, del habeas corpus a Lula, que sería clave en la campaña para transferencia de votos a Haddad, o a candidato que quisiera el PT, y después en septiembre, cuando la Corte podría fallar favorable a que concurriera bajo sentencia, ¿no?, su candidatura. En esos 2 momentos sale el alto mando, el comandante en jefe, contra la impunidad, defendiendo a Lava Jato y avalando la decisión del Poder Judicial de, secuestrar el sufragio universal. Entonces, ese es el rol de los militares. Es un rol de apoyo al golpismo judicial.
Y esa cara que tiene el Bolsonaro y el acercamiento de los militares al Bolsonaro en el último tramo de la campaña está asociado a eso también, porque Bolsonaro era persona no grata en los medios militares. Fue expulso de los medios militares en 88 y es muy marginal. Y es un fascismo que está dentro de los medios militares, pero marginal. No es parte del autocomando. El autocomando, cuando se da cuenta, que es evidente que Bolsonaro capitaliza todos los votos antipetistas, el autocomando se acerca a la campaña de Bolsonaro, pero no para potenciar las tendencias protofachos que tienen su origen, sino para moderarlas, para disciplinar al carácter aventurero de Bolsonaro. Entonces actúan en común con el Poder Judicial, la Corte Suprema, los militares y, digamos, los grandes medios de comunicación actúan como factor moderador de las tendencias más fachas de Bolsonaro. Entonces, ¿qué contradicciones tiene el bolsonarismo o un eventual gobierno de Bolsonaro? En síntesis, te planteo 3 de su propia base votante. Una, ese estigma outsider que tiene, se va a chocar, porque no tiene como gobernar sin aliarse, sin recurrir a aquel sistema político del presidencialismo y coalición. Si no es ingobernable, no tiene como constituir mayoría. Y si quiere hacer un gobierno trasladando su hiperpoder a la presidencia de la República, va a tener un problema con los propios militares que no quieren ese grado de exposición, de avalar un hiperpresidencialismo en contra, o sea, ese sistema que tendría que subordinarse. 2, todo ese espectro de electores del tramo final que votó en Bolsonaro no tiene claridad de que el gobierno sería un gobierno de ataques brutales. No tiene claridad de eso. Se va a chocar con un gobierno. Bolsonaro en el tramo final hizo todo tipo de demagogia y no va a los debates ahora en el balotaje. Entonces va a haber un choque ahí de que esa gente que vota en Bolsonaro no tiene conciencia de que van a atacarlos, sobre todo a la base lulista, pero más allá de la base lulista. Amplios sectores que votan en él, pero no saben que es un programa multiniveral de ataques. Y por último, una contradicción adentro de su propio bloque entre los sectores ultraneoliberales ligados al capital financiero internacional, los militares que tienen contradicciones en privatizar en toda línea las empresas estratégicas nativas, y sectores de la burguesía brasileña que bajaron su ambición desde ya con la Lava Jato, pero no dejaron de existir, están ahí y son monstruos que tienen que negociar con ellos. Un título, por ejemplo, para que vean, la Vale do Rio Doce, una de las mayores mineradoras del mundo, salió a cruzar el discurso de Bolsonaro anti-China y decir no hay que entrar, no nos conviene entrar en conflicto con China, cruzando directamente, públicamente, al discurso de Bolsonaro, para que tengan una idea. Y la última contradicción, que es la que importa mucho también, es o sea, todo el espectro opositor a él. Que, ojo, en primer lugar hay que ver que es un espectro gigante, los 42%, que tiene, digamos, Haddad tuvo 29%, que preservó de los votos de Lula, y después de eso se sumó en el balotaje a 42%, sumando todos los votos antigolpistas o anti-Bolsonaro que arrastró con él. De forma distorsionada, ultra distorsionada, esos votos son un reflejo de la relación de fuerzas que justamente se contrapone al interés estratégico, al objetivo estratégico del golpismo, y que Bolsonaro va a ser un agente. Y en ese choque hay que mirar al movimiento obrero, porque a pesar de toda la política del PT de desmoralización y en la oposición, lo que muestra que el movimiento obrero no está derrotado es que a pesar de toda la política de desmoralización del PT, de contención de la lucha de clases, de canalización de todos los descontentos en relación al golpismo para el terreno electoral, la reforma jubilatoria de Temer, que es en Brasil la madre de todas las reformas, que intentó implementar en mayo de 2017, fue frenada con 2 paros nacionales, que fueron hechos bastante obligados por la base, impuestos
a la burocracia de las centrales sindicales, imponiendo un frente único obrero. De hecho, por el nivel de descontentamiento que había con la reforma, con esa reforma. Entonces, eso muestra que no hay una derrota estratégica acá en ese terreno tampoco. Entonces, de acá, ¿qué es lo que se viene? No da para saber. ¿Qué es lo que vendrá con lo más probable, que es que gane Bolsonaro hoy? ¿Qué es lo que no da para saber? ¿Por qué? Las variables en abierto. Economía. Es muy difícil, por la situación internacional, de haber una economía que mejore sustancialmente las condiciones de vida. Lula. ¿Qué va a pasar con Lula? ¿Se queda preso, aislado? No se sabe. Lava Jato. ¿Qué va a pasar con la Lava Jato ante Bolsonaro? ¿A Temer lo dejar en paz? O sea, son factores que no se sabe qué va a pasar y que dejan un grado de incerteza muy grande. Lo que sí hay que ver es que si no hay lucha de clases calitativa en el sentido de que golpee la relación de fuerza nacional por izquierda, una de las hipótesis que hay que considerar es que ese tipo de autoritarismo actual se desarrolle y se desarrolle grados de eso. O sea, que no haya un cambio caritativo de un bonapartismo que está anclado sobre todo en el Poder Judicial. Otra hipótesis que hay que considerar también estudiando a cada paso del camino es que si hay lucha de clase seria, si hay lucha de clase que golpea las relaciones de fuerzas nacionales, bueno, ahí sí surgen las condiciones y la necesidad para que lo que es hoy un bonapartismo anclado centralmente sobre el judicial empiece a trasladarse o desplazarse para un centro de gravedad más anclado en las fuerzas militares y un protagonismo mayor del poder militar en la represión a un eventual ascenso de lucha de clases. Entonces, en ese marco, y una anécdota que muestra un poco ese potencial de forma anecdótica y evidente es la muerte de Mestre Moa. Porque, no sé si ustedes lo conocen, pero la capoeira era un símbolo de la resistencia del pueblo negro a la esclavitud. Entonces, es un poco irónico porque muestra que, o sea, ante a una izquierda, a un reformismo, a un PT, a una izquierda dócil, que no se planta en la lucha de clases, el golpismo y la extrema derecha va avanzando. El momento en que se planta uno que sea ante al bolsonarismo y lo que significa, termina en 12 cuchilladas y un muerto. O sea, el potencial que hay, si la lucha de clase, el movimiento obrero se planta explosivo y conflictivo, se muestra un poco en ese germen. Entonces, en ese marco, nuestra política, para concluir, para terminar. Entonces, como yo le decía al inicio, el PT está con esa política hoy, que es una política canallesca, centra toda su campaña en un discurso paz y amor genérico, como si mágicamente vamos a volver a las condiciones del lulismo. O sea, una pavada, porque hay 25 millones de empleados. Entonces, con ese objetivo estratégico de campaña, es imposible. O sea, entonces, ¿qué es lo que no hace con eso? Si vos estás buscando, tu intención es formar un frente con los partidos del centro y centro-derecha. ¿Qué es lo que vos no haces? Bueno, ¿qué es lo que no haces, Haddad? Llamar a derrubar las reformas reaccionarias implementadas por el golpismo y por el gobierno Temer. No existe. Que sería, para empezar, o levantar demandas obreras, un programa anticapitalista serio, un programa obrero para que los capitalistas paguen la crisis seriamente, que tendría que discutir el no pago de la deuda pública, y no existe, y no va a existir. O sea, y mucho menos alentar a la movilización obrera, o sea, alentar a la clase obrera que intervenga como factor de la crisis. Entonces, lo que nosotros hacemos hoy es acompañar a todos los trabajadores y jóvenes que que con odio en Bolsonaro, acompañar a los trabajadores y jóvenes que quieren derrotar a Bolsonaro también en las urnas, acompañar ese odio, votando críticamente a Haddad, a la vez
que buscamos conducir ese odio hacia la lucha de clases, hacia la movilización de masas, impulsando comités de base, impulsando el Frente Único Obrero e impulsando un pliego de demandas que conduzcan ese movimiento a un programa que los capitalistas pagan por la crisis. Entonces, esa es la política con la cual nosotros estamos interviniendo. Por ahora, lo que hay en Brasil es un fenómeno incipiente de juventud en las universidades que empieza a activarse y hay actos de miles de jóvenes, se empieza a formar comités en las principales universidades del país, un movimiento inicial todavía, pero que puede ser el embrión de una entrada del movimiento estudiantil en escena contra Bolsonaro, y el movimiento de mujeres que vuelve ahora, el acto anterior de centenas de miles en la calle, mañana vuelve a las calles y puede ser que sea mayor que el anterior. Nosotros nos ubicamos como parte de eso, dando esa pelea que yo había planteado anteriormente, y acá en Argentina vamos a integrar esa manifestación y darle un carácter internacional, yendo a la Embajada de Brasil. Esto. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Daniel ya dijo muchísimo, así que voy a tratar de ser breve para dejar espacio para preguntas y después contestar los interrogantes que se planteen. Primero, yo creo que hay que tomar un elemento en cuenta importante, que es internacional, que es el factor Donald Trump, que hay que considerarlo, porque hay elecciones de medio término en Estados Unidos en 2 semanas, y también la consolidación o no de Bolsonaro también va a tener que ver con cómo siga la situación estadounidense. Quizá ustedes conozcan menos que quien fue uno de los artífices de la campaña de Trump, Steve Bannon, viajó antes de la campaña, cuando todavía no era el candidato favorito Bolsonaro, viajó a darle respaldo y a favorecer ciertas técnicas de campaña que usó Bolsonaro y que hoy han provocado un escándalo político. Es decir, hoy no está el balotaje tranquilo como estaba hasta hace 2 días, sino que hay una situación de crisis política abierta por la denuncia de que hubo grandes empresas que financiaron en forma ilegal la difusión de las fake news de las que hablaba Daniel, noticias falsas que fueron muy importantes para consolidar sobre todo la ampliación del voto evangélico y de otros sectores en el final de la campaña. Es decir, hubo empresas que en forma ilegal financiaron el envío multimillonario a millones y millones y millones de personas en Brasil de la campaña negativa contra el PT hecha por Bolsonaro. Esa campaña buscaba trabajar los prejuicios, sobre todo de los sectores creyentes, y prejuicios de todo tipo. Por ejemplo, sacaban videos de la candidata a vicepresidente Manuela Dávila, como si ella hubiese dicho que Jesucristo era homosexual y entonces no se puede votar a quien insulta a nuestra referencia religiosa. Que el programa del PT decía que iban a sacarle a las familias, a todos los niños a 4 años para educarlos según otros criterios. Entonces, todas esas noticias y muchas más poblaron millones y millones de WhatsApp. Hoy hay una crisis política donde la Corte brasilera tiene que decir con el Tribunal Electoral qué pasó acá, ¿está bien? Es claro que actuaron ilegalmente y Bolsonaro está tratando de cubrirse diciendo que él no sabía, pero hay una crisis, digamos, que no se sabe si va a tener repercusión en la elección o no, pero largada por uno de los principales medios periodísticos de Brasil, que es el Folha de San Pablo, y ahora repercutiendo. Entonces, digo esto porque ese método usado fue muy similar a uno al que recurrió Trump durante la campaña. Y efectivamente, si ustedes ven, parte del análisis internacional que ha habido es tratar de mostrar los puntos de contacto que tiene la aparición de Bolsonaro como fenómeno político con otros fenómenos tipo Trump, ¿no? Trump ha favorecido fenómenos de ese tipo, por ejemplo, alentó fuertemente a quien hoy es premier italiano, Matteo Salvini,
le dio un apoyo muy grande y dentro de Gran Bretaña apoyó el Brexit y hoy apoya dentro del Partido Conservador británico a Boris Johnson, que es que quiere quebrar al gobierno conservador, porque la Premier Theresa May quiere hacer un Brexit soft, es decir, light, y dice no, hay que romper con todo, y Trump alienta a muerte ese. Es decir, Trump es un gran desestabilizador de gobierno, de regímenes, para tratar de moldear el mundo más a favor de los intereses que él tiene, ¿no? Y entonces esto digo porque Bolsonaro se alineó enseguida con Trump y sostiene aún una política de injerencia y agresión más fuerte sobre Venezuela que la del propio Trump. Dijo que hay que mandar cascos blancos, ¿no? Donde, independientemente del autoritarismo de Maduro y de todos los padecimientos que le hace al movimiento de masas, siempre tiene una medida un poco rara. Vieron que uno de los grandes aliados de Estados Unidos es Arabia Saudita, ¿no? No sé si han seguido en los medios, donde un periodista disidente con el actual régimen saudí entró a la embajada saudita en Turquía, donde vivía. El tipo es columnista del Washington Post, nada más y nada menos, porque se iba a casar y necesitaba unos papeles, y entró a la embajada y no salió más, y hay todos audios que lo mataron y lo descuartizaron. Bueno, esos son los demócratas saudíes que apoyan a los norteamericanos, lo único que, a diferencia de otros, le compra 110.000 millones de dólares en armamento a las empresas norteamericanas, además de los negocios del petróleo y de ser un gendarme de los intereses del orden de Medio Oriente. Y los saudíes dijeron, si se hacen mucho los malos, nos vamos con Rusia. O sea que viajó Mike Pompeo, uno de los funcionarios clave del gobierno de Trump, con el príncipe saudí, haciendo sonrisas y todo, antes de que salieran los audios de que lo habían descuartizado a este periodista. Entonces, digo esto porque las tendencias a que haya gobiernos más o menos con mayores niveles de bonapartismo y autoritarismo político son tendencias que están inscriptas en una situación política después del 2008 como intentos de salida por derecha a la deslegitimación de los regímenes políticos, de los partidos tradicionales, combinados estos con distintos tipos de crisis económica, ¿no? Y esos dos elementos efectivamente se han dado en la situación de Brasil, porque no se puede entender Bolsonaro sin la continuidad de la crisis económica, sin los 25 millones de brasileros con problemas de desempleo o subempleo muy muy graves, y sin la fuerte deslegitimación de todo el sistema político, donde la lectura que tiende a hacer el periodismo en Argentina es dejar de lado que los partidos del ajuste se hundieron. ¿Para qué? Para no mostrarle ese espectro a Macri, ¿está bien? Entonces dejan de lado que efectivamente el PSDB, el Partido Socialdemócrata Brasilero, que llegó al Quimín, sacó el 4,5% de los votos después de haber protagonizado todos los últimos balotajes y antes haber gobernado Brasil por 2 periodos consecutivos con Fernando Henrique Cardoso. Es decir, que más allá de la fragmentación del sistema parlamentario, en la elección presidencial el PSDB estuvo en todas las últimas elecciones en la contienda presidencial, y ahora, pese a tener el 46% de todo el tiempo electoral por las alianzas de partidos que hizo, y en Brasil el reparto del tiempo es según la cantidad de diputados de los partidos que te apoyan, entonces logró que, ¿cuántos partidos eran? Se entraron 9 partidos, ¿no? Más o menos. 9 partidos. Fuesen en su coalición política, se hundió literalmente y solo sacó el 4,5%. Otra candidata, Marina Silva, que en las elecciones anteriores había sacado 20 millones de votos y que hasta hace muy poquito tiempo le daba entre el 8, 9, 10, sacó el 1% de los votos. Y el otro partido, el MDB, Movimiento Democrático Brasileño, del cual es Temer, y que llevaba como candidato al ministro de Economía de Temer, Enrique Meireles, sacó el 1% de los votos, que era el partido con más cantidad de intendentes y de gobernaciones de Brasil, y de diputados en la Cámara, hasta la última elección. Y también se hundió otro partido de derecha, el DEM, Demócratas, que es el más de derecha tradicional, que venía del Partido de Apoyo a la Dictadura, el PFL, que se hundió también, y no cayó enormemente en la representación parlamentaria. Entonces, ese es un dato de la elección de Brasil. Bolsonaro fue creciendo sobre eso, y aumentando su base, y muchos sectores muy conservadores retrógrados le dieron el apoyo en los últimos 10 días, para tratar incluso de forzar ganar la elección en primera vuelta. Se dice que toda esta campaña de la fake news y la plata que pusieron los WhatsApp fue para tratar de ganar en primera vuelta y evitar tener que pasar por cualquier circunstancia problemática, no deseada, no pensada en el balotaje. Y sobre todo para tratar de mantener
oculto algo que sí logró Bolsonaro, que es ocultar que es un tema recargado en cuanto al plan económico, que es lo que logró despegarse. El eje de Bolsonaro fue la campaña de inseguridad, la metabala y el hecho de la corrupción política. A pesar que él pasó por más de 10 partidos, es decir, es en América Latina el que le ganó a Patricia Bullrich en cantidad de partidos en lo que estuvo, ¿no? Hasta marzo creo que no tenía partido y que el PCL, el Partido Social Liberal, en el que fue actualmente, termina de afiliarse y entrar recién en marzo y le permite a este partido que tenía un diputado pasar a 52 y ser la segunda bancada dentro de la Cámara, mientras que la primera bancada es la del PT con 57 diputados. O sea, sobre 513. Digo, para entender esto que decía Daniel del presidencialismo de coalición, es que de 513 diputados, los dos primeros no suman ni el 20% de los diputados. O sea, a pesar de una elección monumental que todos consideran grandiosa que hizo Bolsonaro, solo tiene el 10% de los diputados de su partido, que muchos son recién llegados, que están ahí, que no se sabe qué va a pasar. ¿Se entiende? Entonces es una gran aventura Bolsonaro, que puede consolidar algo o quizás ser un pequeño avatar dentro de la situación. Lo que es estructural es que desde las crisis de los gobiernos más o menos centroizquierdistas, más o menos populistas, empieza una ofensiva para tratar de reemplazar a esos gobiernos por gobiernos más de derecha. Y que tiene dos partes, una primera hecha a lo Obama y otra segunda parte que es hecha a lo Trump, dentro de esa misma dirección del imperialismo norteamericano, que en América Latina considera que tiene una disputa aparte de influencia geopolítica con China, que avanzó mucho en los tiempos en que Estados Unidos pagó los costos de la crisis y se recluyó para tratar de sobrellevar una crisis que fue de enorme envergadura en la sociedad norteamericana. Entonces, a partir de entonces dice, vamos a correr la incidencia que tiene China. Y Lula en Brasil, a pesar que era un hombre de Obama y que tenía muy buena relación y todo, sin embargo, estrechó mucho los lazos geopolíticos con China, eran parte del BRIC, y los lazos económicos con China, al punto que una cosa es decir y otra deshacer las relaciones económicas con China. Para Brasil y también para la propia Argentina, que tiene enorme relación económica con China, incluso con la paradoja de que el gran arquitecto de esas relaciones fue en Argentina el padre de Mauricio, Franco Macri, que era una suerte de embajador de negocios en la sombra con China. Digo, en Argentina llega a haber una base supuestamente para uso civil, chino, criticada hasta el New York Times por ese nivel. Entonces Estados Unidos quiere avanzar con todo ahí. La política de meter el lavallato, la política de lograr una subordinación mayor, de haber apoyado un tipo como Bolsonaro, porque Alckmin era el candidato del establishment brasilero y de gran parte del capital financiero internacional, pero no el de Trump. El de Trump empezó a ser Bolsonaro ya un tiempo antes. Jugaba con una apuesta de ese tipo, con un tipo que haga más, que sea, que empuje, porque opina que es un vehículo para desarmar más a Brasil y para que sus empresas tengan más posibilidad de negocio. El nuevo embajador estadounidense en Argentina lo dijo cuando explicó para qué venía, dice para que nuestras empresas tengan más negocio. Y eso es parte de lo que estamos viendo y lo que están haciendo, ¿está bien? Entonces, esa política implica también ataques reforzados al movimiento de masas, y parte del programa que tienen en común toda la patronal, los que estaban más por Bolsonaro antes y los que se sumaron después, es tener un gobierno que pueda tener la capacidad de doblegar al movimiento de masas. Hay ciertos sectores que dicen, ojo, cuidémonos porque todavía no están derrotados, y vamos muy de frente, podemos desatar algo que nos termine pasando a todos por encima, ¿no? Entonces ese es el equilibrio que está tratando de hacer la gran burguesía brasilera, que ve que tiene resistencia al otro lado. Porque así como Macri tenía una ilusión de que ganando y siendo promercado iban a venir los capitales, iba a ligar y la economía iba a despegar, en Brasil primero también generaba la ilusión de que corriendo a Dilma, poniendo a Temer, siendo promercado, iban a pasar rápidamente las reformas y Brasil se iba a ir para arriba. Y no pasó ni en Brasil ni pasó en Argentina. Es decir, la apuesta de Temer fue un primer intento de salida por derecha a la crisis orgánica que fracasó. Es decir, que fue ruinosa, que terminó con un gobierno absolutamente impopular, y que a pesar de que la clave de ese gobierno no era reelegirse, es un gobierno que no pudo aplicar, como señalaba Daniel, por la resistencia en la lucha de clases, la reforma jubilatoria. Y este tipo es un tipo, puede ser un color de Melo. Hay muchos analistas que, si es que gana, digo todavía, falta la elección, qué gobierno conforma, pero muchos lo sitúan por el carácter aventurero, no estructural, no pertenece a un movimiento
orgánico. Incluso muchos de los fascistas se acercaron a Bolsonaro, pero no eran parte orgánica de un movimiento de Bolsonaro que tiene años, que viene presentándose elecciones, ni nada. Es una coalición que se va formando. Los ultraliberales se ligaron a Bolsonaro a último momento, los de la Red Atlas y estos, que eran tipos que iban a las marchas con carteles que decían menos Marx, más von Mises. Von Mises, el Ludwig von Mises, el economista de la escuela austríaca, ultraliberal, el que habla bien Milei, Esper y todo, es uno de esos referentes. Bueno, pero iban con esos carteles, lo del movimiento Brasil Libre, que buscaron canalizar por derecha, interpretar las movilizaciones que se habían hecho, que fueron organizadores de todas las movilizaciones contra Dilma, que ahora, por ejemplo, llaman a movilizarse en contra de las asambleas en la USPI, en contra de Bolsonaro, pero se acercaron al final a Bolsonaro, o sea, que el tipo también tiene una coalición muy heterogénea. Digo, esto no es que tiene un partido sólido que se viene formando y todo eso, entonces dependerá de los apoyos que consiga, de las derrotas que consiga darle al movimiento de masa, su posibilidad de consolidarse o no, o de que otras situaciones sean las que por la cual la burguesía intente derrotar al proletariado, ¿no? Todo eso, digo, está abierto y no. Ahora, a lo mejor también se puede consolidar, ¿no? Digo, son escenarios abiertos, donde tenemos que ir tratando de distinguir lo que son cosas de coyuntura, pero una coyuntura muy viva, que cambia todos los días. Digo, hace 2 días parecía un paseo de Bolsonaro. Ahora todos empiezan a decir, ojo, repercutirán las encuestas o no, se achicará la diferencia o no. Una encuestadora del PT, pero esta probablemente para darle ánimo a su militancia o no, saca una encuesta que dice 53-47, el balotaje contra el 59-41, que eran las que predominaban. Pero esto implicará o no. Entonces digo, son situaciones que uno por un lado tiene que ir siguiendo, pero a la vez tiene que tratar de no perderse en estos cambios coyunturales para ver los fenómenos estructurales. Lo estructural es que con un Bolsonaro un poco más facho, un poco menos, como sea, quieren meter y renovar el ajuste sobre el pueblo trabajador. Antes de que esté la carta Bolsonaro, la carta era meter el mismo ajuste bajo Haddad. Y los mercados estaban negociando con Haddad para ver cómo iba a ser market friendly también, para hacerlo porque no tenían gran desconfianza en que lo podían cooptar. Pero el movimiento antipetista decía, a ver, esto es más, las masas pueden estar envalentonadas, va a ser más difícil, mejor juguémonos por Bolsonaro, ¿no? Pero era una hipótesis de la patronal brasilera, porque hasta hace 1 mes y medio todas las encuestas daban que contra cualquiera que se presentara a Bolsonaro perdía. Entonces cuando empezaron a transferirse los votos vieron eso, pero bueno, una reacción de todo el movimiento conservador para favorecer esta elección, ¿está bien? Lo segundo que me parece importante es la conclusión del desastre a donde llevan estas direcciones reformistas, ¿no? Primero por todo lo que hizo el PT en el gobierno, gobernando junto a un partido como el MDB de Temer, a quien puso como vicepresidente, poniendo a corruptos al frente de lo peor, como Cunha al frente de la Cámara de Diputados, que es el que le organizó después el golpe institucional o parlamentario contra Dilma Rousseff. Cunha, que era de lo más podrido de la corruptela de la casta política brasilera, ese tipo el PT lo apoyó para la presidencia de la Cámara de Diputados, haciendo acuerdos con la bancada evangélica reaccionaria como parte del bloque de gobierno. Bueno, todo eso fue una catástrofe, es lo mismo que hacía el kirchnerismo, gobernando con lo peor del peronismo conservador de las provincias, todos los gobernadores feudales, los intendentes feudales, lo más putrefacto de la burocracia sindical. Es decir, esa es una conclusión. Con movimiento de ese tipo, el movimiento de masas no va para ningún lado. En los momentos de ascenso económico puede tener alguna redistribución parcial, pero después son movimientos que ninguna transformación progresiva van a hacer de la sociedad y que cuando entran en cierto declive le abren el camino a que vengan salidas derechistas monstruosas y ultra reaccionarias. Entonces esa es una conclusión, pues nuestra intervención en el movimiento no es para fortalecer al PT de nuevo, sino es para superar la experiencia del PT en Brasil. ¿Está bien? Entre otras cosas, en Brasil hay un límite que el PT y la adaptación de muchos al PT o la adaptación a después la ofensiva de la derecha ha dejado una izquierda anticapitalista que es mucho más débil si lo comparamos con el peso que tenemos del PTS y el Frente de Izquierda en Argentina. Es decir, no hay eso para tratar de canalizar hoy todavía la superación del PT, ¿está bien? No hay esa debilidad. El PSTU, que era un partido a la izquierda del PT, apoyó el golpe, y así como el MST o el PCR apoyaron las marchas de la Rural en el 2008, pero mucho peor.
Es decir, se adaptaron a la política del Lava Jato, no reclamaron la libertad de Lula, no pelearon por el derecho de Lula a ser candidato, cosa que nosotros peleamos a muerte siendo totalmente opositores. Es decir, se adaptaron a la ofensiva del Poder Judicial, lavándole la cara a la operación Lava Jato hecha directamente por el Departamento de Estado. Y el PSOL, el Partido Socialismo y Libertad, que es una suma de tendencias, predominan las tendencias reformistas, dentro del mismo claramente, y el seguidismo en gran medida al PT y un ala, y otra que estaba antes con el Lava Jato y después se fue tratando de reacomodar, que aunque le fue mejor en la elección en diputados, pues subió de 6 a 10, no es ninguna alternativa a eso. Entonces, probablemente en Brasil, la situación de un gobierno de este tipo y los ataques y la lucha contra los ataques baraje y dé de nuevo también en cómo se va a reorganizar la izquierda en Brasil, y nosotros con la política que tenemos estamos apostando a que surja una izquierda anticapitalista, revolucionaria, socialista, y no proyectos de este tipo del PT. O sea, superar la experiencia de un partido socialdemócrata tardío para la historia del movimiento obrero internacional, como fue el caso del PT, ¿no? Lo que en Europa se había dado en el fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, el surgimiento de partidos obreros reformistas, Brasil lo tuvo como expresión distorsionada de gran ascenso de la clase obrera de finales de los 70 en el nacimiento y el surgimiento del PT, del Partido de Trabajadores. Está bien que es un fenómeno anómalo respecto de lo que ha pasado en muchos países del mundo, ¿no? Es una socialdemocracia tardía y adecuada a condiciones no de un país capitalista dominante, sino de un país dependiente, subordinado, controlado por el capital financiero, como es el caso de Brasil, más allá de sus aspiraciones, por su enorme tamaño, por su gran economía, por la enorme cantidad de población, de tener el liderazgo como potencia regional en América Latina. Entonces, yo creo que hay que esperar. Lucha de clases, pase lo que pase, va a haber en Brasil, porque la burguesía quiere pegar y el proletariado no se la va a dejar pasar tan fácil. Porque una cosa es haberlos convencido con fake news para los que voten a los tipos, y otra cosa es sacarle las jubilaciones. Es aumentarle la edad jubilatoria, es después echar trabajadores en las calles. Ahí se va a ver en la lucha de clases lo que se da. Y el odio que hoy se está sembrando contra Bolsonaro prepara mejor el terreno de una lucha de clases más fuerte para enfrentar el plan que se venga. Y a la vez, supongamos que se da lo impensable hoy, que Bolsonaro cae en 12 días y gana, también lo va a condicionar para ser él el que encabece directamente el ajuste. Entonces, el desarrollo de la movilización y la lucha de clases es lo que hay que mantener para cualquier escenario que se venga. Y lo último que quería decir, así abrimos lo antes posible a las preguntas, es que hay que tener en cuenta que hay una diferencia con los fenómenos que estamos viendo a derecha de hombres duros en los países centrales, que los otros tienen un discurso de nacionalismo económico y Bolsonaro tiene un discurso, en realidad no tiene un discurso, tiene una política más o menos encubierta de apertura económica. Su ministro de Economía defiende la privatización y la apertura económica total. Es decir, una subordinación mayor de Brasil al capital financiero. Ahora, eso es profundizar el programa que acá en Argentina, por ejemplo, está llevando a que Macri se vaya hundiendo y cada vez menos lentamente, donde hasta gran parte de los grupos empresarios ya empiezan a discutir el plan B corta, correrlo a Mauricio, ponerla a María Eugenia, porque no va a ningún lado, y ven que les puede fracasar esta ilusión, que como decían, nos abrimos al mundo y nos va bárbaro, y no, y como era previsible, la subordinación al capital financiero es la profundización de la declinación nacional. Entonces, frente a eso, digo, acá me extraña todavía que haya algo que se llama franja morada, a mí en la universidad hay gente que Cambiemos, que aprieta, que ajusta, que destruye al movimiento de masa, que apoya todo un plan de ataque, digo, tendrían que irse a la UADE, no sé, a la Ditela, pero quedar acá todavía en las universidades públicas, gente que está con los planes de ajuste brutales y privatizaron, y ahora están votando que el FMI, que le entregaron como es el banco, va a poner una oficina en el Banco Central, nombraron al presidente del Banco Central de subordinación. Bueno, habrá que crear las condiciones de movilización para que gente tan de derecha en la universidad pública no. Y lo que sí me parece importante es entonces tener en cuenta que nosotros que somos internacionalistas y que Brasil es clave, y entonces llamamos a que ustedes estudien, conozcan una realidad que no es igual a la nuestra, que tiene sus complejidades y todo, no tratar de hacer simplificaciones, porque nos va a llevar a equivocarnos en los pronósticos o en el análisis de la situación. Sí, como internacionalistas tenemos una obligación entonces de desarrollar la militancia cada vez más.
del PT hemos planteado y venimos sosteniendo un llamado a toda la izquierda, con la cual compartimos el Frente de Izquierda, otras fuerzas, y en general a toda la militancia que ha surgido luchando, por ejemplo, en el movimiento de mujeres. Y no sé si han visto, la última revista Ideas de Izquierda está dedicada para discutir la relación género y clase, porque no es solo la lucha contra el patriarcado separada de la lucha contra el capital, es un callejón sin salida para el movimiento de mujeres. Ha emergido el movimiento estudiantil, bueno, acá la lucha del astillero Río Santiago y tantas otras que han resistido. A todo ese activismo le decimos que las luchas inmediatas no van a terminar con este plan y con este ataque, sino que se necesita construir esa herramienta política para poder derrotar a la derecha, y eso tiene que ser un gran partido revolucionario de la clase trabajadora, que es lo que decimos que hay que construir y la militancia que hay que tener en curso para poder superar a las burocracias sindicales y desplegar la fuerza de millones en las calles. Es decir, en Argentina tenemos esa responsabilidad también por la situación de Brasil. Al día siguiente que hicimos el acto y lo anunciamos, Bolsonaro ganaba. Entonces refuerza esa necesidad de esta militancia política consciente revolucionaria, porque el mundo está en una situación donde los capitalistas imponen sus planes y todavía nos quitan más conquistas, o donde el movimiento de masas se levanta, lo frena y empieza a torcer un poco la situación. Esa es la encrucijada en la que estamos. Ahora, la espontaneidad sola no modifica las cosas. Si cuando las masas salen a luchar no tienen una herramienta política construida, bueno, todo se les va a hacer mucho más cuesta arriba y mucho más complejo, y no se le va a poder dar jaque mate al imperialismo. Es decir, cuando uno dice un programa, no está diciendo una abstracción, está diciendo una fuerza política que claramente tiene una salida diferente a la que quieren imponer los capitalistas. Y eso, salvo lo que decimos desde el PT y del Frente de Izquierda, no hay nadie más que diga que no hay que pagar la deuda, nacionalizar la banca del comercio exterior, expropiar a los grandes terratenientes, nacionalizar las empresas de servicios públicos privatizadas y, en perspectiva, expropiar a los expropiadores para que la riqueza social esté en beneficio de la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador y no de un grupo de parásitos que son los capitalistas. Entonces digo, esa es parte de la perspectiva que tenemos, y el debate que hacemos sobre Brasil es también para alertar a eso. No se trata de escuchar y decir, che, qué mal que está, mirá qué terrible, Bolsonaro, qué facho. No, hay que luchar, muchachos, para enfrentarlo. Esa es la conclusión que hay que sacar, y hay que luchar no en general, sino con un proyecto político alternativo para derrotar a la derecha. No es simplemente comentar, hay encrucijada, y bueno, eso cada uno ve. Después, si uno no toma la lucha en sus propias manos, después no se puede sorprender de las cosas que vienen, ¿no? Y eso creo que es un llamado también a la reflexión, no de análisis de la situación, sino de asumir una postura activa para enfrentar a la clase dominante y para construir la herramienta que pueda permitir a la clase trabajadora llegar a la victoria. Bueno, muchas gracias. Aclaro nomás que la propuesta que hicimos fue un partido unificado a las otras fuerzas de izquierda, ¿no? Un partido revolucionario común que hemos llamado a Izquierda Socialista, al PO primero, y otras fuerzas de izquierda que se reivindican obreras y socialistas, empezar el proceso de discusión. Y a las nuevas compañeras y compañeros que no han tenido militancia o que han tenido militancia sectorial, a tener una visión de conjunto anticapitalista para superar esto. Bueno, abrimos a preguntas o reflexiones o intervenciones que quieran hacer. No, solo una cosa que yo me olvidé de decir, que hoy ustedes deben haber visto, no sé si algunos deben haber visto en internet, en la Izquierda Diario acá, que en esos días el Izquierda Diario de Brasil llegó a 4 millones de entradas en los últimos 30 días. Que esa para nosotros es una herramienta muy importante para que la estrategia, la política que yo planteé antes, consiga dialogar con un sector de todo ese espectro oposicionista a Bolsonaro y hacer una experiencia con el sector en el proceso de lucha de clase que habrán y discutir, o sea, después de todo lo que ya hizo el PT, hay muchos sectores que votan en Haddad, que votan PT, pero con desconfianza, que votan como menor, votan contra Bolsonaro, pero con desconfianza. Hay un espectro importante de diálogo que, en la medida que avance la lucha de clase, el diario hoy para nosotros es una herramienta muy importante para poder confluir con esos sectores. No, la pregunta del compañero, el tema es que la Lava Jato, Bolsonaro nunca gobernó ningún ejecutivo.
Entonces, se tienen carpetazos contra él, qué sé yo, ahora el primero que surgió fue ese, que salió el escándalo ayer, ligado directamente a la elección, que fue cuando está empezando a tener poder de hecho, porque hasta entonces era un diputado hace varios años, y la Lava Jato investiga poderes ejecutivos, el nacional, y hay Lava Jatos provinciales también, con otros nombres, pero que también van por... Pero con los escándalos de corrupción están en general ligados a investigación del Poder Ejecutivo. Entonces, lo que Bolsonaro hizo fue, él votó a favor de todas las medidas del gobierno Temer, todas las medidas del golpismo, digamos, en el Congreso, pero se ubica como opositor del gobierno Temer. Siempre criticó mucho el gobierno Temer, por derecha, pero trataba de aparecer, él tiene un discurso contra todo ese sistema, todos los corruptos, todo el PT, él, por ejemplo, te doy un ejemplo ahora, en el balotaje, los partidos del centrón, de los partidos que son más, digamos, que no son partidos grandes tradicionales, sino que son partidos de alquiler, que están con esto, con aquel, que estaban con Alckmin, y ahora en el balotaje querían declarar apoyo a Bolsonaro, pero él no quería ese apoyo ahora, porque si no pierde esa imagen que tiene de outsider, de un tipo que no es parte de ese sistema político. Él trató de cultivar esa imagen, con mucha demagogia, pero la gente que lo vota en él tiene esa imagen. Y sí, esa fue, primero porque nunca gobernó, y segundo porque trata de oponerse al sistema político, digamos, plantear como antisistémico. Y sobre todo, toda la campaña, como el principal blanco de la Lava Jato es el PT, y él es el mayor antipetista de todos, en el sentido con más odio de todos, él acá termina capitalizando ese sentimiento que la Lava Jato alienta con el PT, y o sea, aparece que aparece a la gente como un tipo corrupto por ahora, ¿entendés? Entonces la primera mancha que tiene ahora, o sea, pero esa mancha, lo interesante que Chipi contaba de ese escándalo, es que ya es un primer escándalo que ya es del partido judiciario, ya es el golpismo, el bonapartismo judicial actuando para disciplinarlo, porque lo que todos los analistas salen a decir es que no es un escándalo que va a ser suficiente para poner en cuestión la legitimidad de las elecciones, pero queda como una espada de Damocles sobre Bolsonaro, en el sentido de que es una mancha que, cuando investiguen, tiene más datos de lo que salió a la prensa, obvio. Si se sigue la investigación, si en algún momento Bolsonaro quiere ser demasiado aventurero y no seguir el plan, el objetivo que tiene el bonapartismo judiciario, no ser un títere del bonapartismo judiciario, ser demasiado aventurero y querer alzar el vuelo por sus propios lados, bueno, eso está ahí para disciplinarlo, incluso cazar la lista, porque va en contra, no va en contra de Bolsonaro, va en contra de la lista de Bolsonaro y Morón, y lo último que quieren es que sale Bolsonaro y que es del vice, que ustedes ya vieron quién es, que es un tipo más loco aún que Bolsonaro, Mourão, el general, el facho Mourão. Entonces, no sé si te contesto, pero más o menos eso. Sí, por la pregunta que hacía León, no, digo, la línea es de Estados Unidos contra China, y las de primeras declaraciones de Bolsonaro ahora es que él va a ir contra China a favor de Estados Unidos. Lo que pasa es que hay un montón de la burguesía brasileña, tiene enormes negocios con China, y entonces dice, él nombraba un ejemplo, Daniel, al principio, el de la empresa minera Vale do Río 12, que dijeron, no, ni locos hagan eso, porque verdaderamente Brasil tiene un entretejido de negocio y acuerdo político con China que no es tan fácil desarmarlo. Ahora, detrás de parte de la campaña de Bolsonaro está un ala del imperialismo yanqui, en particular Trump, que pega y que incluso hace parte de la campaña ideológica. Si ustedes vieron el primer video electoral que hace Bolsonaro, empieza diciendo: el muro de Berlín cayó en 1991, pero se hizo en ese mismo tiempo el Foro de San Pablo, que llevó a la izquierda, que se cambió la forma de actuar de nuevo al poder, y entonces ahora tenemos el peligro rojo. Parece una propaganda de la Guerra Fría, pero es el lenguaje que tiene una parte del Partido Republicano
y la administración Trump que lo baja en publicaciones, en todo, que es esa la propaganda que hacen, que es transformar en, como si fuera mucho más de izquierda, a gente que son totalmente moderada. Es parte de la campaña que hacen, y crear un espantajo de esa forma, no porque esos tipos verdaderamente quieran hacer ninguna transformación, sino para ir construyendo una oposición ideológica, reaccionaria, derechista, alentada por tipos que van y que sostienen eso. Eso en Argentina también hay una parte de eso, pero en Brasil han tenido una extensión importante y han ganado presencia a partir de eso. O sea, es una campaña que Alquimí nunca hubiera hecho, digo, para entender. El PSDB estaba ligado a otro sector también del imperialismo, más allá que después se vayan adecuando. Macri, por ejemplo, apostó por Hillary Clinton, no salió y se fue y se adecuó con Trump y juega y viene tratando de hacer esa relación. Tal es así que algunos dicen que en el gobierno de Cambiemos sostenían que aunque Bolsonaro de varios puntos de vista le convenían, de otros le iba a sacar el protagonismo de relación privilegiada que Macri tiene con Donald Trump, porque en América Latina no es que todas las movilizaciones y lo único que avanza es la derecha. En Costa Rica viene más de un mes y medio de huelga de todo el sector estatal y movilizaciones de masas. Ahora el gobierno, uno de los gobiernos donde se dio un golpe de Estado, que es Honduras, y donde gobierna la derecha, que ganó la elección con un fraude, empezó un éxodo de la población de miles y miles y miles de hondureños cruzando por todos lados, digo, de un gobierno mimado del imperialismo. Entonces no es que toda la situación es unívoca, o sea, hay intento de ataque y otro, y el experimento de Macri es un experimento que está hundiéndose también en Argentina, que está cayendo el experimento neoliberal. Entonces la situación latinoamericana es una situación indefinida hacia dónde se termina. En México no ganó el candidato, ganó el supuestamente populista, nacionalista, outsider de centro izquierda, supuestamente. Vamos a ver lo que hace en el gobierno, seguramente va a ser a 2 senados, que es López Obrador, pero era otro el signo. Entonces también todo eso es mucho más complejo que una visión unilineal, digamos, de dónde va el continente a partir de que Bolsonaro ganó la elección. Y además el mismo Brasil es el que le iba a dar la victoria a Lula en primera vuelta si hubiera sido candidato con el 40%. Entonces eso es lo que muestra que la relación de fuerza es indefinida. Es decir, si no hubiese habido elecciones con proscripción, como relató Daniel al principio, el resultado hubiese sido muy distinto y el clima político que se hubiese dado, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para ver que no es que hay un proceso de derrota del movimiento obrero que ya está, sino es la preparación de la burguesía para mejor dar la lucha para derrotar al movimiento obrero. Entonces, por eso señalaba que, ojo, que viene lucha de clase fuerte. Ahora, los aparatos de seguridad de los estados son los que más vinculación tienen con los aparatos de seguridad de Estados Unidos. Patricia Bullrich acá, bueno, Bolsonaro que teje esa relación y empiece la relación con el Pentágono, o sea, hay toda, que también tienen negocios de venta de armas y aparatos de seguridad y alineamientos políticos muy fuertes, que eso es parte de lo que estamos viendo, ¿está bien? Bolsonaro quiere jugarse y presentarse como el hombre que le va a garantizar a Trump el orden de Latinoamérica. Pero eso no quiere decir que pueda ser, digo, insisto, es un tipo que tiene un gran componente aventurero, No es que es del riñón, del núcleo de la burguesía. Macri es un estadista al lado de Bolsonaro. Para ya plantearles una situación chocante de alguien que uno no asociaría el nombre a, uno no asociaría ese nombre a esa palabra, bueno, pero al lado de, es eso. ¿Por qué no va a los debates Bolsonaro? Porque no sabe si se va a controlar y no va a decir un par de cosas que lo hundan. Entonces no va. ¿Entiende? No fue antes. Usó el atentado para no ir y ahora dice no voy, inventa cosas para no ir. Hay que ver si eso va a tener un costo o no. Daniel me contaba que el 73% de la población opina que hay que ir a los debates, entonces hay que ver si va a tener costo o no. Pero no quiere porque no se quiere definir en un montón de cosas. Quiere que quede así y que no conozcan que es alguien que no puede, que en un montón de temas puede decir cualquier cosa. Que es lo que le pasan en todas las campañas, los videos del tipo, habiendo dicho cosas que son increíbles. Llegó a pronunciar en un debate, antes de que lo acuchillen, cuando todavía Haddad no era candidato, dijo que los trabajadores tienen que elegir entre derechos y empleo. Si quieren empleo, tienen que ceder todos los derechos. Si quieren derecho, seguirán con desempleo. Una brutalidad. Después ahora la disfraza, dice no dije lo que dije, etcétera. Pero dice cosas brutales. Y bueno, y el vicepresidente ni hablar. Le han sellado la boca y le dijeron no hable nunca más. Callate, como sea.
No hables más, lo escondieron, lo sacaron, dijo que había que sacar el aguinaldo antes de la campaña. Un mes antes de la campaña dijo hay que sacar el 13 salario, que se llama en Brasil el aguinaldo. Pero un animal del marketing político, ¿no? Y después lo tuvo que salir a desmentir Bolsonaro, a decir no, de ninguna manera yo voy a hacer. Y ahora Bolsonaro a la vez hace la campaña anticomunista y después se trata de mostrar amigo de todos los que supuestamente agrede. Entonces trata de sacarse foto con un gay, una lesbiana, y decir no, yo no estoy contra el movimiento LGTB, consigue mujeres negras que digan yo siempre quise votar a Bolsonaro, que es bárbaro contra la inseguridad, bueno, todas cosas así para tratar él también de maquillarse y no hacer que le tiemble la elección. Pero en un debate eso puede pasar cualquier cosa, ¿está bien? Así, entonces, digo, ese es el camuflaje. Entonces, digo, tener eso en cuenta, es un intento de mayor penetración de Estados Unidos, disputa la hegemonía de América Latina con China. Ustedes quizás sepan que Trump, y en realidad el Pentágono, cuando hace las prioridades de defensa, cambia toda la estrategia de defensa de Estados Unidos en el sentido de plantear, se acabó la lucha esa que tuvimos de años contra el terrorismo internacional, que no es nada, perdimos 10 años ahí, en vez de concentrarnos en la lucha de Estados y tener como amenaza central China y Rusia. Y después, bueno, estaban los terroristas que joroban un poco. Pero todo el discurso cambió de Estados Unidos, es la prioridad del interés nacional contra los estados competidores. Y voltear a Brasil en parte es también parte de esa línea. No se olviden que Brasil estaba, cuando Estados Unidos se hunde en el 2008 y pega en todo el mundo, pero después hay un periodo de crecimiento de algunos grandes países, China, Rusia, Sudáfrica, la India, y Brasil entraba ahí. Brasil tenía la pretensión de entrar al Consejo de Seguridad. Lula se mostraba como, yo garantizo acá que esté todo ordenado, pero me dan mi lugar como potencia regional. Entonces, la línea, y favorecía los negocios de la gran burguesía brasilera de todas formas. Entonces, esa línea es la que después se hunde. Y en parte lo quieren sacar, quieren menos competidor, más dominio directo, más subordinación directa. Eso es parte de la política que Estados Unidos tiene y reforzada con Trump. ¿Está bien? Entonces hay que ver esas cuestiones. Lo que también hay que ver es que, digo, eso es un fenómeno, pero hay fenómeno de resistencia en el movimiento de masas y descrédito también de los gobiernos reaccionarios de derecha. Es decir, que a Macri le vaya mal es una mala noticia para Bolsonaro, ¿está bien? Y bueno, y eso se va a reactuar. Entonces, nuestra lucha en Brasil es, por un lado, decirlo de Brasil, movilizarnos internacionalistamente, y reitero la invitación de Brasil a mañana estar en la embajada brasilera. Pero también en el enfrentamiento y en el debilitamiento del gobierno, debilita todos los planes reaccionarios en todos lados. Si el 24 se logra evitar, o el día que se trate, la votación del presupuesto, es una mala noticia para Macri, para el FMI, para todos los reaccionarios del mundo. Entonces, cuanto más se desarrolle la movilización y la lucha de clase en nuestro país, también vamos a poder influir y darle fuerza a las trabajadoras y trabajadores en Brasil y a la juventud para enfrentar un fenómeno de este tipo. ¿Está bien? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o comentario que quieran hacer. Pasó de un par de centenares de miles de visitas a 4 millones de visitas en el último mes, con todo lo que pasó con las elecciones. Entonces, nada, yo venía un poco pensando eso también, como los compañeros allá intervienen o qué cuál es la política y eso. No es una situación fácil. En primer lugar, no es que viene a favor de la corriente. Entonces, es nuestra intervención en toda la primero tramo de la campaña electoral, es una intervención en toda la primera parte, o sea, la primera vuelta, por intervención lanzamos candidatos.
candidatos democráticos por el Sol, porque en Brasil es muy más difícil que Argentina obtener legalidad, porque vos tenés que tener como 500.000 firmas en 9 provincias distintas, tanto por ciento, un mínimo en cada provincia. Es mucho más difícil que acá para tener una legalidad nacional, y no hay el estatuto de legalidad provincial. Entonces nosotros lanzamos candidatos democráticos por el Sol en Río. Nosotros estamos en San Pablo, en una ciudad cerca de San Pablo que tiene 4 millones de habitantes, que es Campinas, en Río de Janeiro, en Belo Horizonte, que es la capital de Minas Gerais, que es la tercera. En San Pablo también está en la ABC, que es el bastión original del PT. En Minas Gerais, que es la tercera mayor provincia, que queda arriba de San Pablo, estamos en Belo Horizonte y Contagem, que es la ciudad industrial cerca. Después tenemos un trabajo de abertura en Nordeste, en Alagoas. Después tenemos un corresponsal en Brasilia y un grupo inicial también, ya no un grupo real, ya que tenemos en Porto Alegre, Rio Grande do Sur, Porto Alegre. Ahí también en la ciudad al lado, Caxias do Sul, que es una ciudad obrera que tiene como parte de la Gran Porto Alegre. Y nosotros, con las candidaturas democráticas que lanzamos por Belo Horizonte, por Minas, por San Pablo y por Rio Grande do Sur, por el Sol. Nosotros no lanzamos por Río porque el Sol en Río llevaba policías en sus listas, entonces era hacer una campaña. Como Río está muy descompuesto, es un estado fallido y la cuestión de la seguridad es mucho más grave, el Sol ahí es más de derecha, entonces nosotros nos lanzamos por ahí. Y hicimos una campaña que tenía como eje la denuncia del golpismo, o sea, combater el golpismo judiciario, pero con independencia política en relación al PT, intentando dialogando con todo el espectro que vota el PT, pero que es crítico, intentando dialogar con ese espectro para construir una herramienta que se prepare para los procesos de lucha de clase que están por venir, para tener fuerza el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, para superar a la burocracia petista y todo lo que ella significa como contención de la lucha de clases, al menos en algunos lugares que nos permitan dar ejemplos y construir una corriente a nivel nacional. Entonces, y el diario como herramienta de lo que hacemos en cada uno de esos lugares proyectada nacionalmente. Eso en la primera vuelta. Y ahora en la segunda vuelta es lo que conté, o sea, lo que los compañeros cuentan es que hay reuniones masivas en las universidades, el movimiento obrero no. Esas reuniones más o menos masivas, y hubo un paro en la USP, que nosotros, como parte de impulsar ese paro, hubo paro el jueves, en la Universidad de San Pablo y también en Campinas, en otros lugares. Nosotros, ahí lo que los compañeros cuentan es que la mayoría de las personas todavía está, o sea, ve esa situación y está más bien desmoralizada, no desmoralizada, pero desilusionada con la posibilidad o sea, con el muy probable triunfo de Bolsonaro, pero una minoría de eso que nos escuche dijo, sí, acá hay que empezar a preparar para lo que se viene en serio, no podemos quedar llorando, tampoco podemos solamente apostar en un triunfo electoral, hay que pelear en serio, entonces ligar esos sectores, y también impulsando comités de base en las universidades y levantando la exigencia a las centrales sindicales, a la CUT, a los sindicatos, que impulsen comités de base, asambleas de base, para preparar, o sea, para resistencia a los ataques, a la reforma, todo lo que se viene, ¿no? O sea, para combinar. Entonces, eso hacemos desde las universidades, donde tenemos bastiones, y también hacemos desde el movimiento obrero, que especialmente en San Pablo somos una fracción del SUBTE, que es un gremio muy importante. También estamos los docentes de la USP, que es un gremio muy importante en el país, porque son 15.000 obreros, es distinto a los no docentes acá, es un gremio tradicional de la izquierda brasilera, que tenemos peso ahí. Desde ahí también convocamos asamblea, hacemos impulsar a nuestras políticas de exigencia a las centrales, y ahí intervenimos, y todo eso nosotros hacemos ecoar a través del diario, para ir dialogando con ese espectro que, si gana Bolsonaro,
va a ser muy distinto el resultado si gana por un margen chico, si gana por un margen grande, si hay novedades ahora en el tramo final. No se sabe qué resultado va a haber, pero está la posibilidad de que haya una primera desmoralización. Está bastante real, sobre todo se gana por mucho. Cuanto más gane, mayor va a ser la desmoralización en un primer momento. Pero todo lo que yo expliqué de contradicciones es para mostrar que eso es débil, ¿entendés? O sea van a venir ataques, y con esos ataques ya de entrada con la coalición que forme Bolsonaro, y con los ataques, una parte enorme de sus votantes, o sea, ya se va a tomar un susto y se reabre un diálogo con esos. Entonces los compañeros nuestros, por ejemplo, que están en fábrica, cuentan, en algunas fábricas, hay fábricas que son mayoritariamente anti-Bolsonaro, hay fábricas que son mayoritariamente pro-Bolsonaro. Yo no conté eso, pero en la composición social del voto, Bolsonaro es mayoritariamente de clase media, pequeña burguesía, y hombres, y gente rica, y clase alta, y burguesía, pero entra en sectores, con este percentual de votos, ya penetró en sectores proletarios y sectores de pobres, aunque cuando vos fijás, el Haddad es la mayoría en esos sectores, la minoría en los sectores de clase media. Hay una división ahí, pero relativamente tiene votos también obreros. Y los compañeros nuestros cuentan que, o sea, hay mucha gente que vota en Bolsonaro, pero hay diálogo, ¿entendés? Hay diálogo en las fábricas. Entonces, esa gente va a hacer experiencia, y los petistas, digamos, los que votan en última instancia, los golpes del bonapartismo judicial, y sobre todo los golpes de un Bolsonaro, por eso yo del símbolo de Mestre Moa, ese tipo de golpe en última instancia puede hacer con que, o sea, esa radicalización por derecha, y puede ser que mucha gente diga, bueno, con el PT no vamos a ningún lado, ¿entendiendo? O sea, eso está en abierta, esa posibilidad de que haya un proceso de reorganización en la izquierda, y que después de un primer momento surge un segundo momento que es, che, o nosotros nos hacemos cargo acá, o qué sé yo, nos vamos a pasar por encima, ¿entendés? Y que el PT no tenga la fuerza para contener como viene teniendo ahora. Depende mucho de cómo va a estar Lula, o sea, hay muchas indefiniciones, pero nosotros, sobre todo lo que nos preparamos, nosotros estamos preparando las condiciones para confluir con un sector de masa que es de izquierda, o sea, un sector de vanguardia, de ya, pero dialogando con un sector de masa a través del diario, que es la izquierda, en el marco de esas contradicciones que no podemos prever todavía los ritmos, ni, no sé si conseguiste contestar. Bueno, compañeros, nos vemos mañana en la movilización a las 15 horas, Embajada de Brasil, para todas y todos los que quieran participar para repudiar a Bolsonaro. Sí. A ver, dale, la última pregunta, dale. Sí, va a ser parte, lo que pregunta la compañera es porque Haddad, para tratar de ganarse el voto de los evangélicos, dijo que no iba a apoyar el derecho al aborto. ¿Está bien? Eso es una contradicción histórica del PT. El PT no dio el derecho al aborto como no lo dio Cristina acá. Acá yo en la UBA estaba ayer dando clase y veía las agrupaciones que van con los kirchneristas y usan pañuelo verde y van con el Papa, ¿viste? Hay una contradicción monumental del Papa Francisco y los que se van a Luján a rezar en vez de la lucha de clases contra Macri. Nosotros en Brasil, lo mismo que acá, las compañías de pan y rosa empujan con todo y critican fuertemente esto, digamos. Gran parte de la campaña de Haddad conspira contra que crear indignación para superar a Bolsonaro. La campaña esta para hablarle bien al centro y no quedar como alguien que quiere criticar el sistema, de mostrarse un hombrecito ordenado del sistema, incluye oponerse al derecho al aborto, va en contra digo, ahora a lo mejor la gente lo vota igual para superar a Bolsonaro por el temor que es, pero es claramente una política negativa, porque justamente mañana va a haber una gran movilización motorizada por todo el movimiento de mujeres de Brasil contra la misoginia de Bolsonaro. Entonces son declaraciones que van contra que la movilización sea la clave para derrotarlo, y eso, bueno, lo hemos denunciado, más allá de, como explicaba Daniel,
acompañar a los compañeros que lo votan en el voto crítico para llamar a la movilización, ¿está bien? Pero sí, desde ya que eso lo denunciamos fuertemente. Una cosita, mañana Francis dice, vamos con los dos pies en el pecho, vamos con pancartas en defensa del derecho a voto, separación del Estado, porque sí, es parte de lo que hay de más de derecha en la campaña actual de Haddad, que es queriendo recuperar el votante lulista conservador que fue gana para Bolsonaro. Entonces, Dilma hizo lo mismo en 2014, pero sí, vamos con pancartas a favor del derecho a aborto. El MRT hizo una gran campaña por el aborto y con Pani Rosas antes, con videos, con todo, fue parte de haber largado la campaña antes de que esté la campaña electoral en el centro, ¿no? Pero era una política muy firme como la impulsamos acá con todo, ¿eh? Así que bueno, mañana compañeras, compañeros, los que puedan ir a las 15 horas a movilización internacionalista. Mientras otros van a estar rezando en Luján, nosotros vamos a estar luchando contra los fachos. Gracias.